Muy buenas tardes, noches, días, no sé cuándo me estén escuchando. Esto es una edición especial de Odisea Submarina. Mi nombre es Débora Mabaires y voy a hacer una pequeña reseña del discurso que el presidente Javier Milei dio en Davos, en el Foro Económico Mundial, porque veo que en los medios se está hablando de cualquier cosa menos de lo que dijo, que ya es bastante grave. El hombre que hablaba de achicar el Estado y que habla de la casta política es parte del Estado desde su más tierna juventud y además es parte de la casta política, de la peor casta política, por otra parte. Cobró sueldo estatal del Banco Central de la República Argentina, cobró sueldo estatal del Congreso cuando fue asesor del genocida Domingo Bussi, y también cobraba sueldo estatal cuando era economista en jefe de Máxima AFJP, porque por ley esos ingresos eran pagados por el Estado. Sí, a vos te descontaban de tus aportes para la AFJP, pero los sueldos del economista en jefe, por lo menos, los pagaba el Estado. Cobró sueldo estatal cuando fue asesor del Estado argentino ante el CIADI, y ya vimos cómo le ha ido, ¿no?, a la Argentina ante el CIADI cada vez que la han denunciado. Este sujeto también fue asesor en el B20. ¿Y qué es el B20? Es el Business 20, un grupo de presión empresarial de los países que forman el G20, que es representado, o mejor dicho, que está presentado ante el mundo como la plataforma para el diálogo entre los legisladores, la sociedad civil y ellos, es decir, los empresarios multinacionales o en vías de serlo. Son los muchachos que orientan el sentido que deben tener las legislaciones de los países en todo el mundo. Después volvió a la actividad estatal, siendo diputado, y usó el dinero estatal cuando usaba discrecionalmente los dineros públicos. Ustedes saben que los legisladores tienen asignado una cantidad de dinero para nombrar asesores, por ejemplo. Es cierto que él donó el sueldo, eso es cierto, pero también es cierto que usó el resto de los beneficios, ¿no? Como los pasajes, por ejemplo, gratuitos, que no son gratuitos, alguien los paga, diría él, los pagamos nosotros. Y además hoy es el empleado número 1 del Estado, es el presidente de la nación. Y nombró a su hermana y a unos amigos. O sea, no sé si es precisamente la idoneidad lo que privilegia a la hora de nombrar funcionarios. Pero lo más importante, el que habló frente al Foro Económico Mundial es miembro del Foro Económico Mundial. Es Davos hablándole a los mandatarios y empresarios del mundo. Quedarse en las chicanas de género cuando habló del giro copernicano en el que piensa cambiar la matriz social de la Argentina, poniéndonos al servicio de los tecnócratas billonarios extranjeros, es por lo menos un vuelo cortito como patada de chancho. En el discurso, el hombre dice, bueno, buenos días, cuánto ha cambiado en poco tiempo, y empieza a tirarse flores a sí mismo porque, bueno, es parte del show que fue a hacer. Entonces dice, bueno, que a él no le creía mucho el año pasado cuando había hablado en ese foro, pero acá está, dirige la Argentina y la Argentina tiene un gran cambio y bla, bla, bla. Y dice, un presidente de ese país se para en este estrado y le dice al mundo entero que están equivocados, que se dirigen al fracaso, que Occidente se ha desviado y que debe ser reencauzado. Un presidente de ese país, Argentina, que no era político, que no tenía apoyo legislativo, bla, bla, bla. Bueno, sigue, ¿no? Y dice,
Y también les dice en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las navidades futuras de Occidente, porque habíamos vivido todo lo que ustedes estaban viviendo. Bueno, le empieza a decir, háganme caso porque yo se los dije. Y dice, tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Y acá empieza a reivindicar y empieza a mandarle caricias significativas al nieto del tecnócrata Joshua Haldeman, que es Elon Musk, a la nieta de Benito Mussolini, al hijo del polaco Milejkowski, acusado como criminal de guerra en la Corte Penal Internacional, que hoy se hace llamar Benjamín Netanyahu, y que es amigo personal de Donald Trump desde los años 80, a que por supuesto también le mandó saludos a Donald Trump. Y de los mandatarios que nombró, todos usan al Estado para regular al mercado. Con lo cual, todo lo que sigue en su discurso es todo puro bla bla. La particularidad de todos los que nombró también a Orbán, a Bukele, la particularidad es que todos responden a diferentes religiones, pero ninguno es musulmán. Y esto es importante por lo que sigue después. Entonces él dice, desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni, desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría, desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos, lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y creemos en las ideas de la libertad. Y sigue con su speech y dice más adelante, hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le están haciendo a Occidente. Es decir, le fue a decir en la cara a la gente que lo invitó que son los culpables de que el mundo esté como está. A ver, no estoy muy en desacuerdo con lo que él dice. Todos los que estaban ahí son responsables en mayor o menor medida, pero él dice que estamos mal por culpa del wokismo, lo cual es por lo menos discutible. Me parece que los problemas que tienen las sociedades no tienen que ver exactamente con alguna ideología de género, como quiere decir más adelante, ¿no? Pero insiste, dice, la verdad es que es algo profundamente equivocado en las ideas que han estado promoviendo desde foros como este. Me gustaría tomarme unos minutos de este día para discutir algunas de ellas, entonces ahí empieza. Hoy pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. La verdad, viene cambiando desde hace rato. Discúlpeme, señor presidente, pero me parece que no es precisamente por usted que está cambiando el mundo. Insiste más adelante, los momentos de cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan, las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje de tomar riesgos. Acá lo que está diciendo es que va, por lo menos con nosotros,
O sea, él insta a que el resto del mundo también lo haga, pero en realidad está diciendo que con nosotros va a reescribir las reglas, algo que ya hemos visto cuando mandó la ley bases o el decreto 70 que la Corte Suprema mantiene vigente a pesar de que es un zafarrancho jurídico y que va contra la Constitución Nacional. Entonces sigue después y ahí empieza a darle al tema de la ideología woke, a la que llama virus mental, dice esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar. Si a alguno le quedaba alguna duda sobre cómo se expresa eh, esta gente que está tratando de dirigir el mundo, creo que queda bien claro que usan el mismo tipo de terminología que usaba Adolf Hitler para referirse a los judíos o a los gitanos o a los discapacitados. Algo que también está haciendo, ¿no? Este muchacho en nuestro país. Dice más adelante, hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Yo no sé qué flasheó, pero él no es pionero de nada. Haber estado en la política metido desde que tiene 20 años con distintos sectores, ¿no? Pero siempre para el lado, obviamente, de la derecha. Sigue más adelante, bueno, le da toda una cosa ahí con la agenda woke y todo lo demás. Entonces, pero más adelante, a mí lo que me pareció aberrante y que no están poniendo el ojo ahí, me parece aberrante que el periodismo argentino no lo haga y que sobre todo que los políticos se hayan mantenido callados respecto de esto. Dice, en esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Presta atención a eso, porque esa es una frase, y este discurso, si no lo escribió Guillermo Franco, pega en el palo. Inversión de los valores occidentales. Es el mismo tipo de cosas que decían en dictadura. Vinieron a subvertir los valores tradicionales de la Argentina. Esto lo dijeron quienes subvirtieron los valores tradicionales de la Argentina. Así que presten atención porque cada palabra, cada frase está muy bien pensada dentro de este discurso. Este no es el discurso de un loquito como nos quieren hacer creer. Él está ahí como una inteligencia artificial, lo de inteligencia ya es un exceso, pero está ahí puesto para decir estas cosas. Y lo que está diciendo es que van a subvertir los valores vigentes hoy en Occidente. Entonces dice, cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. De los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos, entre los cuales señala, y nadie puso el ojo acá, primero fue la educación, luego la vivienda, y a partir de ahí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar. Es decir, que para este hombre, que alguien pueda pagarse un techo para poder vivir es un artificio, no está bien, porque es un derecho que no debería tener. Lo está diciendo y lo está diciendo ante mandatarios, ante empresarios, pero acá se quedaron con lo que habló de los homosexuales.
Entonces dice que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Primero que es una falacia, porque si el Estado realmente interviniera para proteger a los ciudadanos y a su propiedad privada, entre las cuales está, por ejemplo, el derecho al trabajo y a cobrar por ese trabajo, no hubiéramos tenido ni peones rurales esclavizados, ni tendríamos niños trabajando de manera ilegal en determinadas actividades, no tendríamos trata de personas. Entonces, ya está bicicleteando cualquier cosa, está diciendo cualquier cosa. Entonces sigue, ¿no? Y ahí mete todo en una bolsa y dice, sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso, es decir, que cualquier persona que, por ejemplo, pretenda la justicia social es alguien que quiere penalizar el disenso. Bueno, todo esto es absolutamente no tiene ninguna manera de ser analizado porque realmente es un disparate, pero habla de hacia dónde va. Este es el gobierno de Javier Milei, que dirige Javier Milei, pero que en realidad está manejado desde afuera, ¿no? Son otros los que los dirigen, esto está muy claro. Entonces dice, bueno, veamos algunas. Él habla, entre otros, bueno, habla de la inmigración, el aborto, porque ahí empieza. Dice que el propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de géneros, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Dice, veamos algunas. Entonces ahí empieza. El feminismo radical, y acá quiero que presten mucha atención, porque él no habla en contra de todo el feminismo, porque tonto no es. No es tonto. Él habla del feminismo radical, como para poder mañana, cuando alguien le haga un cuestionamiento, decir, yo hablé de esto, yo hablé de la gente que radicaliza su discurso. Y va a tener razón, eso es lo peor. Él dice, el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Bueno, alguien debería avisarle que no es así, porque hemos visto 1000 veces cómo ante la ley ninguno es igual al otro, sobre todo si el acusado es un millonario o el acusado es un pobre. Y vemos cómo fallan los jueces, entonces la igualdad ante la ley no existe. Dice, todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Y esta frase, discúlpenme, lo tengo que decir, pero hace muchos años, en el programa que tenía en FM La Boca, que se llamaba La Hora Sin Sombra, lo dije. Así que voy a hacerlo como hacen las madres, decir, te lo dije, porque les dije que esto iba a pasar. Les dije que iban a tomar, cuando empezaron a divagar con algunas cosas en nombre del feminismo, les dije que esto iba a pasar. Y hoy va a ser usado en contra y va a terminar perjudicando a las mujeres. De hecho, ya lo vemos, ¿no? Cuando empiezan, bueno, no, las mujeres que no tienen los años de aporte, que no se jubilen, vamos a sacar la moratoria, les sacamos todos los derechos que fueron adquiridos, por lo menos eso pretenden, todavía no lo hicieron, pero están en vías de, y quieren llevar la igualdad a que la mujer trabaje 5 años más que lo que tiene hoy, a pesar de que los físicos femeninos no rinden de la misma manera que rinden los masculinos. Pero bueno, parece que la biología le interesa solamente cuando se trata de decir si alguien es varón o mujer, pero no cuando los cuerpos sufren las condiciones de trabajo. No es lo mismo para una mujer que ha tenido que trabajar durante su embarazo, que terminó comiendo mal, a lo mejor porque ganaba poco, que terminó, o sea, el estado en el que llega un físico
a la edad jubilatoria, a los 60 años, no es el mismo. Las mujeres tenemos muchos más achaques a los 60 que los hombres, que en general tardan un poco más en enfermarse. Después se enferman de cosas más graves tal vez, pero en principio, por un tema hormonal, las mujeres siempre tenemos más debilidad después de los 50 que un hombre. El tipo sigue, bueno, empieza a criticar el tema de los femicidios, habla de, oh, pero cuántos hombres mueren asesinados en los asaltos o de las guerras. Bueno, él sigue con toda esa historia. Y bueno, va contra el aborto más adelante, dice, desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres, solo si así se autoperciben, y nada dicen, bueno, y ahí empieza con esa operación que se hizo, ¿se acuerdan? En las Olimpiadas, de una mujer que su característica por física era, le hicieron creer, una italiana hizo creer como que era un hombre, que en realidad estaba compitiendo y en realidad no, era una mujer, pero bueno, la desmentida nunca tuvo la misma trascendencia que cuando la italiana se puso a llorar porque veía que no le iba a poder ganar y dijo que era un hombre. Así que bueno, así estamos, de operaciones en operaciones. Entonces ahí va a una, dice, sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos. Y ahí metió en una gran bolsa que sería bueno que alguien trate de repreguntarle esto, porque uno de los acusados de la Libertad Avanza fue el diputado o el legislador Kixka de Misiones, que está justamente acusado y hoy se elevó a juicio oral eh, su caso por pedofilia. O sea, el que quedó libre es el hijo de Ramón Puerta, que se casa este fin de semana y que también participaba aparentemente de este mismo grupo. Sería bueno que él le explique, porque también hay algunos casos conocidos, ¿no? De ciertos conductores que van a Estados Unidos a comprar niños y que están denunciados en causas por abuso de menores. Sin embargo, de eso no habló. Parece que no le gusta hablar de ciertas cosas. Entonces dice, y ahí vuelve a meter algo de realidad en su delirio, dice, están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. ¿Por qué habla de esto? Porque ustedes se acuerdan que yo les conté lo de la clínica Tavistock en Gran Bretaña y cómo tuvieron que cerrar los programas de cambio de género en menores. Bueno, se los recuerdo. En 2018 ya habían trascendido las primeras informaciones en la prensa británica en la que se apuntaba a las malas prácticas del Servicio de Desarrollo de Identidad de Género que la sanidad inglesa tenía en la clínica Tavistock. En ese momento las autoridades no respondieron inmediatamente por el fuerte lobby que había de algunas ONGs que tenían injerencia también en la clínica para tomar las determinadas decisiones con los niños. Incluso a veces se hormonizaba o se empezaba un tratamiento hormonal con chicos que habían tratado, digamos, apenas 2 horas, que habían tenido una entrevista de 2 horas. Así de fuerte era el lobby de estas ONG. Por eso digo, mezcla la realidad con la ficción, toma casos sueltos y los toma por el todo y ofende obviamente a Dios y María Santísima, porque ya que está, total es gratis, él puede hablar ahí y decir lo que quiera. En el caso de Germán Kixka y su hermano Sebastián, que están procesados y que hoy se eleva a juicio, tenían
están procesados por la tenencia y distribución de 913 archivos multimedia con contenido de abuso sexual contra niños y niñas de corta edad. Es un diputado de su partido y, por supuesto, si no hubiera renunciado él, no le hubieran pedido la renuncia porque de hecho hubo otro diputado que pretendía vender los niños. Quería, aprovechando una ley que se estaba tratando en el Congreso, quería meter era un diputado de La Rioja, me acuerdo, un señor mayor, un abogado, quería que se pudieran, que si los padres elegían vender al niño, no se lo acusara de, si eran pobres, que no se los acusara de como que habían vendido una criatura. Así que digamos que hay mucho para revolver y para analizar dentro de su mismo partido. Sigue más adelante, bueno, habla de los inmigrantes, porque ahí pasa, salta de la agenda, de la agenda woke de los supuestos homosexuales, protectores de la pedofilia y no sé qué, pasa a los inmigrantes. Entonces dice, el wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración, la libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo, lo sabemos bien. Argentina y los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer al talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. En este discurso que, insisto, está bien estructurado, está cohesionado, las palabras no están elegidas al azar. Le está hablando a un grupo. No dice que está mal que una horda de inmigrantes abuse, viole o mate ciudadanos. Solo se queja de que las víctimas son europeas. De este modo, las víctimas palestinas, sirias, iraquíes, afganas o libanesas no figuran, porque busca la supremacía blanca, a quienes por su color de piel se les permite violar, matar, abusar al resto de los ciudadanos del mundo. Estamos ante un discurso que, bueno, es por lo menos, si lo tomás en serio, es imposible de analizar. Pero dice, ¿qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Todo esto se incubó y desarrolló de manera más o menos notoria durante las últimas décadas después de la caída del muro de Berlín. Curiosamente, los países libres se empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles. Fuimos derrotados por nuestra propia complacencia. Toma mate, o sea, toma mate. Se siente derrotado y por eso se levantan para hacer una guerra, porque dice que si no nos volvemos débiles. Si no estás en guerra te volvés débil, te achanchás. Entonces sigue más adelante, y aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerla sobre la humanidad. Esta misma organización y también los organismos supranacionales más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, y en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado. Cuando uno piensa, cuando dijo, no sé, organizaciones supranacionales, o esta misma organización, uno piensa que va a hablar del FMI, el Banco Mundial, pero no. Después salta con
¿O acaso el Reino Unido hoy mismo no está encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? Y ahí volvemos otra vez a las palabras que no están elegidas al azar. Vuelve a los musulmanes como fuente de toda desgracia para legitimar su persecución. En el caso de los que están encarcelando ciudadanos, por ejemplo, por revelar crímenes aberrantes, podríamos hablar de aquellos que han sido encarcelados, por ejemplo, en España, por hablar en contra de la guerra de Ucrania. Sin embargo, no los menciona. Él no habla de eso. Él vuelve a los musulmanes permanentemente. Entonces dice, obviamente llama a la censura a cualquier disidente más adelante, pero dice, porque bajo el discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y en esencia la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son sus principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días como ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas por decirlo de alguna manera, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto de la ideología woke. Les recuerdo que el día anterior, o sea, ayer, el mandatario español Pedro Sánchez había pedido que los usuarios de las redes sociales tuvieran que identificarse, por ejemplo, y una mayor transparencia en los algoritmos. Pero además, la Unión Europea sancionó la ley de regulación a las empresas de redes sociales, por la que deben obtener el consentimiento explícito de los usuarios para acceder a sus datos y procesarlos. Esta ley no le cayó muy bien a los muchachos que estaban el otro día con Trump. La ley establece una serie de derechos para los ciudadanos, como por ejemplo acceder, corregir y borrar datos personales en poder de las empresas, eh, lo que se llama el derecho al olvido, recibir sus datos personales recopilados por una empresa y transmitirlos a otra empresa, por ejemplo, la portabilidad de datos, recibir notificación de una violación de datos personales, las multas por incumplimiento a esto, por ejemplo, son millonarias, las multas que impuso la Unión Europea. Y además, la Unión Europea abrió formalmente una investigación contra la red social de Elon Musk para evaluar si la plataforma cumple o no los requisitos que establece la Ley de Servicios Digitales. Es decir, acá Milei, cuando habla de esto, ¿no? Cuando dice están buscando el disenso, están buscando callar las voces, nos quieren censurar, pero si hace un rato, el día anterior, el mismo Milei dijo que iba a salir a perseguir zurdos y los iba a ir a cazar donde estuvieran. Y es el presidente de la nación. Entonces es muy raro, lo que estamos viendo es muy raro. También le echa la culpa al wokismo de las decisiones políticas de mandatarios, mezcla deliberadamente la redistribución de la riqueza con las políticas de subsidios a empresarios. Y acá también hay algo para ir y preguntarle, porque estos son los mismos empresarios que él beneficia con subsidios. Por eso es tan enojoso escucharlo hacer esta ensalada y analizarla, es casi un delirio. Porque que yo sepa, él no le sacó los 100 millones de dólares anuales que el Estado le regala a Galperín. Tampoco eliminó los subsidios a las petroleras. Entonces, ¿de qué subsidios hablan? Y sigue más adelante. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Vuelve otra vez, ¿no? Vuelve al tema del wokismo. Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola, reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada, acá se está metiendo con los sindicatos, reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo, acá no sé de qué habla directamente, una sociedad llena de resentimiento donde hay solo dos tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por el otro.
Y ahora sí, presten atención a lo que sigue, porque es un salpicón de referencias clasemedieras para justificar la destrucción de cualquier organización de la sociedad. Dice, y no me refiero con esto a quienes reciben la subsistencia social porque no tienen para comer. A ver, vamos a aclarar esto. No entregó los alimentos que ya estaban comprados para los comedores, ¿sí? Bueno, aclarando esto, sigo. Dice, hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en las crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, y hasta acá estamos todos de acuerdo, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, y acá se tira contra las universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, sean cuales fueran, ¿no? Porque no aclara, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Si este señor está tan preocupado por los impuestos que pagamos, bueno, podría empezar por ponerle de vuelta los impuestos a los bienes personales que le bajó a los ricos, digo, porque el resto estamos pagando mucho más en proporción de nuestros ingresos que los que pagan los ricos respecto de los de ellos. Entonces dice, hablo del mundo que describe Ayn Rand en la rebelión del Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. ¿Se referirá a los Menem que metió en el gobierno, que están haciendo negocios desde el PAMI, por ejemplo? O el mismo Adrián Menem, que había conseguido que se le compre a una determinada droguería que es proveedora de sus propios productos. Se refiere a Guillermo Francos, que vive del Estado y metiendo manos en la política del Estado desde 1970, sin cejar más que 4 o 5 años cuando trabajó para Ornequian, que Ornequian también vivía del Estado. ¿Se refiere a Sturzenegger, que es la segunda generación de millonarios vividores del Estado? ¿O a Caputo, que se enriquece ahora por segunda vez endeudando al Estado para llevarse los dólares a su cuenta del extranjero? ¿Se referirá al Banco Galicia salvado en el año 2002 y que hoy le permite ser el banco más grande de los privados? ¿O se refiere al banco hipotecario que le regalaron a su amigo Elstein en los 90 y al que obviamente también le perdonaron la deuda, ¿no? Porque de esa nadie hablan, de la deuda en dólares que se quedaron los muchachos con el corralito, que también había hecho obviamente Sturzenegger. Parece que se olvidaron que esos bancos fueron salvados, que el Estado, que los bancos no tuvieron que devolver los dólares, ¿se acuerdan? Devolvieron pesos y devolvieron pesos con una quita. ¿Se referirá a Nicky Caputo cuando habla de empresarios prebendistas, a quien él solo le otorga los aumentos de tarifa que el otro solamente los tiene que pedir? ¿O se refiere a la compra de energía, ya sea gas o electricidad, que los funcionarios que dependen de Caputo, de Luis Caputo, están haciendo a cambio de jugosas comisiones mientras paralizan las obras públicas que nos permitiría tener abastecimiento propio? ¿A qué se referirá, no? Por supuesto, nadie le va a ir a preguntar esto. En fin, sigue más adelante, un sistema que se esconde detrás del discurso bien pensante, donde según ellos el mercado falla y son los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Pero no existen las fallas del mercado. Lo repito nuevamente, no existen las fallas del mercado. Entonces yo me pregunto, si no existen las fallas del mercado, está avalando entonces los abusos del mercado y está diciéndonos que toda la transferencia de riqueza que hace a favor de los más poderosos no son un error, sino una política de saqueo. Nos lo dice en la cara. Dice, dado que el mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derecho de propiedad.
En el libro eso suena fantástico, pero en la vida real no existe la voluntad de intercambiar tu fuerza laboral por un salario que ni siquiera alcanza la canasta básica. No existe la voluntad de trabajar 12 horas por día y viajar 4 para ir a ser rico a otro. No es voluntario, es una necesidad tener que vender tu fuerza laboral para poder comer. Entonces no es la misma relación. Y si es la misma relación, ¿por qué entonces suspende las paritarias? Que deje que el pueblo haga su propia petición de cuánto vale su trabajo. ¿Por qué la gente común que trabaja para una empresa no puede, por ejemplo, poner un precio a su hora de trabajo y en cambio se la pone el dueño de la empresa? Bueno, estas cosas son las que deberían preguntarle, ¿no? Pero claro, nadie se lo va a preguntar porque están todos preocupadísimos por lo que dijo de los homosexuales de Estados Unidos. La supuesta falla de mercado, dice, son una contradicción en sus propios términos. Lo único que genera esa intervención son nuevas distorsiones del sistema de precios, lo que a su vez entorpece el cálculo económico, el ahorro y la inversión, y por ende a la postre terminan generando más pobreza o una maraña de inmunda de regulaciones, por ejemplo, como la que existe en Europa, matando el crecimiento económico. Y vuelve a hablar de Europa. Después vuelve otra vez sobre el wokismo. Bueno, dice, el wokismo no es más ni menos que un plan sistemático del partido del Estado para justificar la intervención estatal y el aumento del gasto público. Y vaya Dios a saber por qué sigue con eso. Y después tira los lineamientos, sigue hablando, bueno, sigue un rato hablando y dice, y tira los lineamientos del mundo que proponen los multibillonarios. Dice, las funciones del Estado, bueno, aparte de esto, está relacionado con lo que dijo sobre Europa, ¿no? Sobre las regulaciones que existen en Europa y están matando el crecimiento económico. Es decir, Europa no está muriendo porque le acaban de encarecer por 5 el precio del gas, ¿no? Aparentemente son las regulaciones lo que la matan. No el hecho de que, por ejemplo, Alemania dejara una fuente de energía confiable y barata como era la energía nuclear para pasarse a la energía de gas, que además ahora ya no le puede comprar barata a Rusia, sino que se la tiene que comprar a otros con un precio 5 veces superior. Parece que el declive de Alemania es por las regulaciones, no por el precio de la energía, por ejemplo. Entonces dice, oye, bueno, las funciones del Estado deben limitarse, acá dice, las funciones deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Mire, señor, si nos dedicáramos a pedir que el Estado se dedique solamente a la defensa del derecho a la vida, entonces usted ya tendría que estar preso porque le ha quitado los remedios a los pacientes oncológicos, por ejemplo. ¿No? O está sacándole las pensiones y por supuesto que con la pensión viene la atención de las discapacidades a la gente que está discapacitada y que cobra una pensión. Entonces, eso no es proteger la vida. Eso no es el derecho a la libertad, porque yo no puedo ser libre si estoy preso en una silla de ruedas y ni siquiera puedo marcar un número para que venga un médico a atenderme. Necesito a alguien que me atienda, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí tenemos un problemita que por supuesto nadie le va a ir a recriminar. Entonces hoy asistimos al agotamiento global de este sistema que nos dominó las últimas décadas. Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron. El conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. Este tipo lo dice al día siguiente de que amenazó con ir a buscar a cada uno de los argentinos que disientan con él. Lo dijo clarito. No sé qué cosa
falta para que entendamos esto. Después dice, estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otros, y si las instituciones de influencia global como esta casa quieren pasar de página y participar de buena fe en este nuevo paradigma, tendrá que hacerse responsable del papel que jugaron en las últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se les reclama. Para cerrar, quiero hablarles directamente a los líderes del mundo, a todos aquellos que conducen estados nacionales, grupos económicos, organismos internacionales, tanto los aquí presentes como los que están en sus casas. Las fórmulas políticas de las últimas décadas que he expuesto en este discurso han fracasado y están colapsando sobre sí mismas. Eso quiere decir que pensar como piensan todos, leer lo que leen todos, decir lo que dicen todos, solo puede conducir al error, aunque aún haya muchos que persistan en caminar hacia el precipicio. Es muy gracioso que este señor diga estas cosas porque es alguien que agarró la plata que estaba en pauta oficial y se la dio a Manuel Adorni para que maneje los trolls desde Casa Rosada. Y tiene un ejército de trolls en redes sociales imponiendo su propio discurso. Entonces, si todos en las redes sociales solo pueden leer los discursos o las supuestas cosas buenas que hace este gobierno, entonces no hay muchas voces. Lo más saludable sería que hubiera muchos medios de difusión y que cada uno pudiera expresar sus ideas, pero han invertido platales, fortunas, en crear, por ejemplo, canales de streaming, para que solamente la voz dominante de la derecha sea la que tiene mayor visualización, porque aparte, bueno, compran seguidores, bueno, es toda una historia que no viene al caso ahora. Entonces dice, más adelante, dice, por eso a todos los líderes globales le digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar, bla, bla, bla. Bueno, consiste en recuperar verdades para nuestros antecedentes eran obvias y que para estar en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas percibió como herejías. Entonces dice, bueno, sigue hablando y alabando, vaya Dios a saber quién, y dice, tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social. No sé dónde el liberalismo trajo éxito económico y social. No hay un solo caso en el mundo en el que el liberalismo haya producido éxito económico y social. Entonces dice, hay que volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina, eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica, porque tenía que hacer la chupada de medias, y es lo que invitamos a hacer a todas las grandes naciones del mundo libre y pretenden frenar a tiempo lo que a todas luces es un sendero que conduce a las catástrofes. Bueno, sigue. Y después se despide, bueno, que viva las fuerzas del cielo y no sé qué más. Bueno. Lo gracioso es que después habló Trump, ¿no? Después de esta chupada de medias espantosa, habló Trump. Y Trump no se tomó la molestia de hacer este discurso berreta. Dijo 3 o 4 cosas. Entonces, en su primer discurso internacional, aparece Donald Trump y prometió a las empresas que volvieran a Estados Unidos que les iba a bajar los impuestos. En el mismo sentido que Milei lo único que dijo, hemos comenzado la edad de oro en Estados Unidos y estamos liderando una revolución del sentido común, lo cual ya también presten atención a las palabras, revolución del sentido común, es decir, el sentido común que yo impongo, este es el sentido común y nos involucra a todos. Y dice, mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy sencillo, vengan a fabricar su producto en Estados Unidos y les daremos unos de los impuestos más bajos de cualquier nación de la Tierra. Y acá me pregunto, ¿y qué va a pasar con el RIGI? Si en Estados Unidos van a poder ir a producir y no van a tener impuestos tampoco, ¿van a venir acá o van a ir allá? Bueno, dice, si no fabrican su producto en Estados Unidos, que es su prerrogativa, disculpen, entonces muy posiblemente tendrán que pagar un arancel, declarando así una medida absolutamente antiliberal y antimercado.
porque está diciendo que le va a poner impuestos. Entonces, declaró además en estos días la emergencia energética en Estados Unidos como uno de sus primeros actos de gobierno y vinculó los precios internacionales del petróleo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces dice, voy a pedir a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el costo del petróleo, lo que francamente me sorprende que no hayan hecho antes de las elecciones. Si el precio bajara, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente, afirmó. En este momento el precio es lo suficientemente alto como para que esa guerra continúe. Hay que bajar el precio del petróleo. Se podría poner fin a esa guerra. Es decir, el hombre al que Javier Milei públicamente en un foro internacional le chupó las medias y dio por descontado que iba hacia el liberalismo absoluto y a la libertad de mercado total, está diciendo que quiere intervenir en el precio del barril del petróleo. Y ni siquiera lo produce él. Se quiere intervenir en otro país para que bajen el precio del petróleo. Fue más allá. Va a regular también el precio de las deudas. ¿Sí? Ya no es que cada banco ponga la tasa de interés. Dice, con la caída de los precios del petróleo, exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente y de la misma manera deberían caer en todo el mundo. Las tasas de interés deberían seguirnos a todas partes. Al final, Donald Trump terminó siendo más comunista que Mao Zedong y el libre mercado te lo debo. Es obvio que busca la capitulación de Ucrania, que la guerra ya está perdida. Dice, realmente me gustaría poder reunirme pronto con el presidente Putin para poner fin a esta guerra. Y eso no es desde el punto de vista de la economía ni de ninguna otra cosa. Es desde el punto de vista que se están perdiendo millones de vidas. Lo dijo clarito hoy. La diferencia entre un gerente como Milei y el dueño de la pelota está a la vista. Trump no tuvo que hablar ni de la agenda woke, ni chicaneó a las minorías, habló de plata, habló de geopolítica, habló de economía. Desde el punto, y aparte estaba en el Foro Económico Mundial, es decir, habló de lo que tenía que hablar. Desde el punto de vista de Estados Unidos, la Unión Europea nos trata muy, muy injustamente, muy mal, dijo Trump durante la parte de preguntas y respuestas en su aparición hoy en Davos. Acusó al bloque de hacer que sea muy difícil vender productos agrícolas y vehículos a Europa y añadió, y sin embargo esperan vender y venden sus productos en Estados Unidos. Así que tenemos cientos de miles de millones de dólares de déficit con la Unión Europea y nadie está contento con eso, así que vamos a hacer algo al respecto. Conclusión. Trump dijo en Davos que espera reunirse con Putin, le pidió a Xi Jinping que lo ayude a terminar la guerra en Ucrania y a sus socios europeos les pidió que aumenten el gasto militar del 2% al 5%, y además los amenazó con aranceles si no le permiten entrar sus productos a Europa, algo que es razonable, ¿no? No está diciendo les voy a poner aranceles a ustedes, ¿no? Dice, bueno, déjenme entrar nuestros productos a Europa y así a ustedes no les cobro aranceles. Mientras tanto, y siempre se los digo, no miren lo que dicen, miren lo que hacen. El primer día Trump le habló a sus votantes queriendo quitar derechos a ciudadanos norteamericanos por ser hijos de inmigrantes ilegales. Y yo les dije, todo esto que está diciendo es humo, sigue en campaña. Un juez federal hoy acaba de bloquear la orden de Trump que buscaba poner fin al derecho de la ciudadanía por nacimiento y la excusa del juez es clamorosamente inconstitucional hacer eso. Y le aclara que si quiere aprobar una medida como esa, tiene que modificar o tiene que hacer una enmienda en la Constitución. 24 estados habían presentado entre el lunes y hoy 24 estados de Estados Unidos habían presentado demandas contra esta orden
de Trump, y el juez no se puede decir que es un juez de Biden porque fue nombrado por Reagan y aseguró no poder recordar otro caso en el que la cuestión presentada fuera tan clara. Así que al tercer día, Trump aprovechó la tribuna internacional para imponer regulaciones al mercado, lo que dejó a Milei pedaleando en el aire y con las rodilleras puestas. Ahora bien, ¿qué dice el mundo, ¿no?, del discurso de nuestro presidente? No quieran saberlo. Los invito a buscar en las páginas de Le Figaro o en otros medios, y realmente siento mucha vergüenza de que estemos en boca del mundo por estas cosas, ¿no? Porque realmente fue espantoso, lo de hoy fue espantoso. Quedó como un buen alumno llevándole la manzanita a la maestra y terminó como un chanchito con la manzanita en la boca. Y no les quiero decir culo para el norte, pero más o menos queda feo, pero es así, es lo que pasó hoy. Lamentablemente tenemos a alguien que parece que disfruta de hacer papelones. Ya a esta altura no queda otra cosa que pensar. Lo que sí me preocupa, y nos debería preocupar a todos, es el silencio de la clase política argentina. Yo entiendo que lo han puesto para que haga lo que está haciendo, que lo han financiado, le han pagado la campaña, le han armado el territorio, le han puesto funcionarios, le han puesto candidatos. Yo todo eso lo entiendo. Pero realmente mantenerse en silencio ante esta aberración que estamos viviendo y la que vimos que todavía pretende más hacer y lo dice públicamente, realmente asusta. Yo no sé qué clase de elecciones pretenderán llevar adelante en 2025, pero me parece que no va a ir nadie a votar. No es que yo quiera ser pájaro de mal agüero, pero pónganse media pila porque realmente están destruyendo la política. Sin más, me despido, los espero para una nueva Odisea Submarina en otro momento. Chau.